Estamos estudiando esta serie del libro de Ezequiel. Agradecerle a Francis por la clase del miércoles anterior. Está siendo desafiante este libro de Ezequiel, ¿verdad? Pero no quiero que ustedes que están ahí conectados piensen que acá para los que estamos en esta mesa o lo que de alguna forma estamos sirviendo, que estamos exentos de este mensaje desafiante o que estamos por encima de recibir este mensaje, ¿verdad? Que estamos estudiando. Pienso que todos aquí amamos a la iglesia y anhelamos que sea esa novia hermosa y pura que Cristo desea, ¿verdad? Quería hacerle recordar las escrituras que hablan sobre eso, ¿verdad? Efesios 5:23 y Apocalipsis 21:2. Sí, por favor, Rosana nos va a compartir Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Y Apocalipsis 21:2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Amén. Es la visión de Dios que tiene de su iglesia, ¿verdad? Para llevarla a la práctica, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? No importa nuestra edad espiritual, ni si estamos sirviendo o no en un ministerio. En el libro de Ezequiel vemos que Yahvé, el Dios Todopoderoso, llama tanto a los pastores como a las ovejas a ser su propio líder espiritual, a ser responsable de la vida espiritual de cada uno. Ese tema vemos en todo el libro de Ezequiel. Ahora mirando a la iglesia, muchas veces, no quiero decir que el liderazgo fracasó, pero yo como siendo un servidor en un sector, digámosles, a veces me siento cansado, a veces como que me siento abrumado. Pero veo a los hermanos que están sirviendo en los diferentes ministerios, ¿verdad? Pero para mí que no está haciendo la regla, ¿verdad? Veo un compromiso más con el mundo que un compromiso total para Dios. Es lo que estoy viendo, ¿verdad? Existen numerosos paralelos, dice, entre la época de Ezequiel y la nuestra. Los pastores, cuando hablamos de pastores, estaba buscando, dice que en el Nuevo Testamento pastor se refiere más a los ancianos, aquellos discípulos maduros que están dispuestos a pastorear a su iglesia, ¿verdad? Vamos a una escritura que es Ezequiel 8, del 10 al 17. Vamos, Juan. Ezequiel 8, del 10 al 17. Les leo en la versión NBI. Yo entré y a lo largo del muro vi grabadas todo tipo de figuras de reptiles y de otros animales impuros y de todos los ídolos de Israel. 70 ancianos israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraban Casanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, de ellos subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los ancianos israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, el Señor no nos ve, el Señor abandonó esta tierra. Y añadió, ya los verás cometer mayores abominaciones. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tammuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún los verás cometer mayores abominaciones. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor.
Me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones. Aquí que también han llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Aquí vemos cómo Dios le muestra a Ezequiel la imagen de líderes, sirvientes que estaban adorando a ídolos, o pensando como el Señor no nos ve, adorando imágenes de reptiles, de animales impuros. Vemos que en la antigüedad, Egipto, Babilonia y Canaán había mucha idolatría, mucha estatua, tipo de dioses, entre comillas, dioses con minúscula, en forma de serpiente. Pero lo grave aquí de esta escritura dice que los ancianos, los respetables, los que conocían a Dios, estaban adorando esas figuras, estaban idolatrando esos dioses en minúscula y estaban divididos en su amor. No estaban siendo leal al pacto que Dios nos dio, ¿verdad? O les dio a ellos, nos dio a cada uno. Y así como Dios vio a estos líderes de Israel en ese momento, y la escritura nos dice, así Él nos está viendo en este momento, como esa imagen de radiografía cuando nos vamos a hacer al médico, enseguida nos sacan tipo una foto, ¿verdad? Y ahí se ve todo el interior. Mi pregunta sería si Dios ahora mismo está mirando nuestro corazón, ¿qué vería? ¿Qué imágenes estás venerando en secreto? ¿Qué estás idolatrando? Si estás esclavizado al pecado de las redes sociales, si estás priorizando el trabajo, si estás metido en la pornografía, los juegos de azar, o estás pensando en el materialismo. Wow. ¿Dónde está tu corazón? Si Dios mismo está mirándonos, ¿verdad? Ya sea que estés ocupando un lugar en algún ministerio, estés sirviendo dentro de la iglesia o no, tu vida secreta, mi vida secreta, afecta al cuerpo. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Muchas veces nos cuesta, a mí como líder, encarar o ir y hablar directamente cuando un hermano o una hermana está en pecado, ¿verdad? Como encerrarnos, ¿verdad? Abordar la falta de compromiso, el materialismo, encarar, quizás sea por miedo a cómo reaccionarán, ¿verdad? Por eso quiero que meditemos cómo estamos en esa área, ¿verdad? Realmente qué imágenes secretas estamos adorando. Centrémonos en el versículo 16. Vemos a 25 hombres, dice. Eran sacerdotes, líderes, pero que estaban mirando hacia el oriente y adorando al sol, de espaldas al templo del Señor. Estos 25 adoradores, vemos fieles, digamos, sacerdotes, nombrados para adorar a Dios. Hoy le estaban dando la espalda. Porque el templo estaba ubicado de manera que le diera la espalda al sol, ¿verdad? El templo. Sin embargo, ellos le dieron la espalda a Dios. Estaban adorando a ídolos. Estaban, digámosles que el punto central era que estaban como inmersos en los valores del mundo. Dejaron que esos valores del mundo se adueñe de ellos, se olvidaron de adorar al verdadero Dios. Y muchas veces es más fácil para nosotros poner nuestra fe en cosas que vemos, que podemos tocar,
Mm. Puede ser la naturaleza misma, la tecnología, la agricultura, el sol. Sabemos que el sol Dios hizo para que haya vida. Si el sol no sale, no hay cosecha, no hay planta, nada de eso. Y así mismo es más fácil que podemos poner nuestra fe en cosas que, como dice Romano, en lo creado y no en el creador. Mm. Y tres ejemplos de esto puede ser poner nuestra fe en los reyes, en, digamos, en nuestros gobernantes físicos. Y quiero que anoten esta escritura, después la lean. Primera de Samuel 8, del 5 al 22. Este pasaje relata como que el pueblo le pidió un gobernante. Quería un gobernante físico y no quería que Dios gobernara. Después verán cómo terminó esto, ¿verdad? Al leer el pasaje. O podemos poner nuestras fuerzas en, como dice la escritura, los líderes de Israel, en el ejército que podemos tener. Y a pedirle que nos, a Jimena, ¿verdad? Salmos 20 al 7, si puede leernos, por favor. Salmos 20, versículo 7. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿En quién estamos confiando? Hay otras dos escrituras que, por favor, si Jimena puede leernos también, que están en Deuteronomio 7:25 y Deuteronomio 17:17. 7:25 dice, pero tú deberás quemar en el fuego las imágenes de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubres, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. Deuteronomio 17:17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Dios nos da advertencia, ¿verdad? Adoramos lo que es más importante para nosotros. Así mismo. Hoy día, si hacemos la pregunta, ¿realmente Dios es lo más importante para nosotros? Para vos, Dios es lo más importante. ¿O qué ídolos estás adorando? En el mundo se adora el sexo, las drogas, el poder, el ocio, los deportes, el dinero. Dioses comunes son más. Y vemos como esa tentación de hoy en día, o sea, es la misma tentación que tenían ellos, ¿verdad? De adorar las cosas creadas en vez de adorar al Dios, ¿verdad? Al Dios vivo. En la escritura, en Ezequiel 9, del 4 al 6. Ezequiel 9, del 4 al 6. Dice, y él dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quien gima, y se lamenten por los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo, síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los ancianos que estaban frente al templo. Gracias, Pablo. Acá en Ezequiel 9 vemos que fueron marcados, dice, ¿verdad? Esta marcación que nos habla es para protección. Muchas veces hemos leído Apocalipsis y vemos que hay una marca, habrá una marca, eso. Pero esa marca de Apocalipsis es para destrucción. Pero lo que me llama la atención acá es, dice que
comenzará por la casa, por el pueblo de Dios, dice. Y me abruma esta escritura porque ¿cómo estoy o cómo estás ante Dios? ¿Realmente tenés esa marca que te protege? ¿Realmente Dios es esa marca, el corazón que te protege? ¿O dónde está tu protección? Muy buena, Juan. Muy bien, Juan. Sabemos que, como ya venimos desarrollando en el libro de Ezequiel, cada pecado tiene su consecuencia y cada uno de nosotros, cada uno es responsable de ese pecado y de las consecuencias, ¿verdad? Todo pecado será juzgado. Pero lo que me abruma es, dice que aquellos que están sirviendo en algún tipo de liderazgo o aquellos que ya conocen hace rato la palabra, son especialmente responsables. Santiago 3:1. Vamos a ver qué dice Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Otra escritura que habla sobre esto está en Ezequiel 34, del 1 al 3. Dice así, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Hermano, vos que estás hace 5 o 10 años en la iglesia, Vamos, tenés Juan. mucho conocimiento de la palabra. Realmente estás cumpliendo lo que dice esta escritura, de enseñar la palabra al nuevo discípulo. Reflexiono y medito en eso. Realmente estamos dando esa alimentación espiritual que necesita el hermano, el discípulo nuevo. Yo veo que esto es una debilidad en nuestra congregación. Hace tantos años que estamos y realmente estamos ayudando a alguien o simplemente cuando nos vemos en la iglesia le preguntas cosas superficiales. O realmente le preguntamos al hermano, a la hermana, ¿estás viviendo la Biblia? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué te cuesta? ¿En qué te puedo ayudar? Ezequiel 34, del 4 al 6. Dice así, no fortalecen a la débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en el alimento de las bestias del campo. Mis ovejas, vengan, mis ovejas, vagan por montones, por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Gracias. Realmente estamos dando esa comida, esa agua. Realmente primero nosotros estamos siendo transformados por la palabra. Y eso estamos proyectando a los demás, a nuestros hermanos y hermanas. Realmente estamos siendo profundos, estamos siendo inspiración, estamos impactando. Vamos, Juan. Sin embargo, vemos en todo el libro de Ezequiel que no solo el liderazgo en ese tiempo era lo que desagradaba al Señor, sino también vemos que el pueblo de Dios no era obediente, no quería escuchar. Muchos cuando
estoy yo escuchando una prédica y veo que algo fuerte, hago cuestionamientos. ¿Realmente vos, hermano, hermana, estás preparado para escuchar una prédica fuerte? A mí que veo como una autocrítica, ¿verdad? Pero no solamente a los que enseñan, sino también a nosotros o a los que están absorbiendo miércoles o domingos sentados. ¿Realmente está haciendo vos, por tu vida espiritual, está haciendo vos mismo un líder, buscando profundizar, crecer en tu relación con Dios? Veamos lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Cuántas prédicas, cuántas clases, cuántas series, cuántas recomendaciones prácticas ya escuchamos, ya escuchaste? ¿Realmente estamos cumpliendo lo que dice esta escritura? Enviar el resto. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han entupiado. Por eso, así dice el Señor y Dios: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. El 22. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre una oveja y otra. Wow. Vamos a ser juzgados, hermanos. ¿Realmente somos conscientes de eso? Al hablar de ovejas, yo me quedo pensando si realmente estoy escuchando la voz de mi pastor, que es Cristo Jesús. Este año mi esposa y yo decidimos buscar más el discipulado de forma voluntaria, ¿no? Cuestiones que no podíamos resolver. Fuimos a Dios y dio en su palabra, ¿no?, que tenemos que buscar ese discipulado, ¿no? Fuimos a hermanos que podían ayudarnos, de hecho nos están ayudando, ¿no? Pero realmente tenemos esa disposición de realmente a poner en práctica el discipulado. Cuán humildes somos de buscar esa ayuda y a la vez ayudar. Tenemos que estar dispuestos. Ese es es la principal condición. Sinónimo de humildad es la disposición. Quiero saber cuándo fue la última vez que realmente compartiste tu fe y no solamente una mera invitación. Yo suelo tener tarjetitas así para invitar, suelo invitar a las personas, recordarle, pero realmente esta semana se me acerca un chico y me habla de su corazón y que está sometido a la adicción. ¿Qué puedo hacer por vos? Y vamos a Dios en oración, por lo menos. Vamos a Dios en oración. Y eso hicimos, ¿verdad? Oré por él, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado en forma voluntaria? Y no cuando ya estabas sobrecargado, ya cuando ves que las consecuencias son irreversibles. ¿O qué tal pasar un tiempo con los necesitados? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien en la calle? Si tenías un pan, le partiste por la mitad y le invitaste, o si le faltaba abrigo, le diste. Tanto los que están sirviendo, los pastores o las ovejas, necesitamos tener esa predisposición y estar dispuestos y comprometidos a ser realmente seguidores de Cristo.
Ezequiel 34:10. Dice, así dice el Señor Dios, yo estoy en contra de los pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismas. Rescataré mis ovejas de su boca, para que no les sirvan de alimento. Dios promete venir al rescate. Vemos que Dios cumplió esto al levantar a Jesús, al enviar a Jesús. Los líderes se olvidaron de Dios, la espalda del templo, no había idolatría. Pero Dios envió a Cristo Jesús a rescatarnos. Nadie sale ileso de esto, ya sea esté sirviendo como líder o no. Muchos quizás en este mismo instante están pensando, no, para mí que esta clase es solo para el liderazgo, solo para los que sirven, para los que deben enseñar. Nos ponemos en una posición de víctima. Pero para mí, el principal problema, como veíamos el domingo en el ejemplo de la iglesia de Éfeso, es que perdimos nuestro primer amor. Nuestro amor se enfrió. Veamos lo que dice Apocalipsis 2:4. Sí. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Pienso que si retomamos ese gran amor ya al principio, como escuchamos en la prédica del domingo, uno de los pasos es recordar. Recordar cuando salías del agua del bautismo, cuando confesabas a Jesús como tu Señor. Ese amor, esa pasión que tenías por Dios. Pienso que si todos nosotros nos ponemos en esa misma página, podremos cumplir con la misión, ¿verdad? No nos olvidemos nunca que la misión principal es salvar almas, ¿verdad? Vamos a la conclusión. ¿Qué necesitamos cambiar para que seamos una iglesia pura que agrade a Dios? Hay una lista que para mí es demasiado corta, ¿verdad? Judas 12. Vamos a Judas 12. Sí. Dice, estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejo las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan frutos cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Los pastores, discípulos maduros debemos alimentar al rebaño. Deuteronomio 8:3. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Necesitamos alimentarnos de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivimos, no solo nos centremos en lo material, en el trabajo. Centrémonos en alimentarnos de la palabra de Dios. Si es que no tenemos esa profundidad que nos llama la Escritura a tener, muchos van a estar débiles, lánguidos, y van a buscar en otra parte esa alimentación espiritual.
Veamos lo que dice Hechos 6:4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Otro paso a dar, los ejercicios espirituales que Dios nos vuelve a recalcar. Ministerio de la palabra y la oración. Dependencia en Dios. Hechos 20:27. Porque sin vacilar les hemos proclamado todo el propósito de Dios. Enseñar el consejo completo de Dios. No solo centrarnos en las promesas, también hay advertencias, también hay mandamientos. Todo el consejo de Dios. No solo una lista breve de pasajes evangelísticos habituales. Muchos de los que estamos sirviendo o lo que son discípulos antiguos, deberíamos llamar a cada miembro, a cada hermano, a cada hermana de la iglesia y hablar de frente de aquello que nos está costando, de aquello pecado que nos está encerrando, nos está esclavizando de vuelta. Esto puede ser cuánto tiempo pasas en línea con tu celular o cuánto tiempo pasas viendo una película de Netflix. Vos sacas tus cálculos. Ese tiempo bien podemos aprovechar en leer la palabra, en orar, en tiempos de discipulados. Pues sumergirnos en esas, yo le diría, distracciones, nos saca el tiempo de que podemos evangelizar o ayudar al que está necesitando. Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos tratar nuestro corazón. Debemos llamar a toda la iglesia a una pureza en todos los sentidos, pero pidiendo firmemente el arrepentimiento. Cada servidor líder debe ser modelo de humildad y aceptar la retroalimentación. Inclusive si no tenemos algún tema que nos está costando, buscamos afuera. El reino de Dios es un regalo inmenso. Y ya tuvimos experiencia en eso. Hermanos que nos ayudan en esas áreas, que no están físicamente, pero podemos conectarnos a través de la tecnología. Seamos humildes y busquemos esa ayuda. En cuanto a los que estamos sirviendo como líder de charla o sector o servidor, debemos ministrar los perdidos, es decir, llevar la esperanza a los perdidos y no solo a los salvos. Ok, muchos seguro están pensando, ok, voy a tratar de iniciar una charla bíblica en casa, ya sea de manera familiar. Pero ¿qué tal aquel hermano que ya no viene más, aquella hermana que hace tiempo que se aleja de la iglesia, que ya no está viniendo a las reuniones? ¿Cuán intencionales somos con ellos en ir a buscarlos, ir a visitarlos? Como ya analizamos, cada uno de nosotros somos responsables. Somos el cuerpo de Cristo. Ya sea que te toque o no estar en un ministerio, sirviendo como líder o no. El Señor espera más de los pastores, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos responsables. Veamos lo que dice Judas 20. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos edificando nuestra fe? Realmente le estamos dando la prioridad a Dios.
Vamos a su palabra, vamos a la oración, estamos buscando consejos. Otro de los pasos es que todos debemos estar deseosos de ayudar a los pobres. Veamos lo que dice Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Anteriormente la iglesia pasó por situaciones, ya sea de pagar salarios o solo de invertir en alquileres locales, ¿verdad? En edificios. No estoy en contra de esos dos, ¿verdad? Sino es una cuestión de buscar el equilibrio. A Dios gracias, hoy nos permitió encontrar un lugar donde poder reunirnos, ¿verdad? Pero muchos de los que estábamos, o de los discípulos antiguos, no nos alarmamos por los pecados, por nuestros propios pecados, ni por el de los demás. No estamos alimentando ni guiando al rebaño. Muchas veces toleramos esa infidelidad a Dios. También podemos ver que muchos servidores dicen, no, yo ya he llegado, yo ya tengo muchísimo en la fe, ya he hecho todo, pasado por diferentes ministerios, pero no ven la necesidad de una autorización constante y de que la vida cristiana es una batalla diaria. Veamos lo que dice Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. El arrepentimiento trae tiempos de refrigerio. Ahora, Hugo, quiero agradecerte, porque como expusiste en la predica del domingo, sin disculpas nos estás llamando al arrepentimiento. Que al ver nuestra radiografía espiritual hoy día, Dios nos está llamando al arrepentimiento y de reflexionar realmente sobre nuestro cristianismo. En lo personal estoy desafiado, pero quiero tener ese corazón dispuesto para realmente ser un discípulo de Cristo. Y con ese valor y coraje de llamar a cualquiera sin distinción a vivir la Biblia, que es el padrón que queremos vivir. Con esta reflexión, agradecerles por su atención y espero que realmente pongamos en práctica lo que aprendimos hoy.